Hola jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a continuar con la unidad de lógica matemática. En esta ocasión vamos a ver tablas de verdad, tautología, que se le llama una tautología, contradicción, cuando se dice que una proposición es una contradicción, y contingencia. También qué características debe tener los resultados de una proposición para llamarla contingencia. Vamos a ver primeramente tablas de verdad. Por medio de una tabla de verdad se puede mostrar o se pueden mostrar todos los resultados posibles de una proposición. El número de filas de la tabla de verdad depende del número de proposiciones diferentes, o sea, el número de letras que integran esa proposición. Si tiene 3 letras diferentes, sería 2 a la 3, sería 8. Eso quiere decir que la tabla de verdad debe de tener 8 filas. Si tiene 4, entonces sería 2 a la 4, sería 16. Y eso significa que mi tabla de verdad, o la tabla de verdad de esa proposición que tiene 4 letras o 4 proposiciones diferentes, pues es de 16 filas. Entonces, esta es la formulita que nos permite calcular el número de filas de la tabla de verdad. También otra cosa que es importante es considerar la jerarquía de operación. O sea, como en una tabla de verdad lo que se hace es darle valores a las distintas proposiciones y ver los diferentes valores que se podrían obtener con ella, pues entonces estamos realmente llevando a cabo operaciones y tenemos que saber qué se hace primero y qué se hace después. Lo primero que se hace es lo que está entre paréntesis. Después la siguiente jerarquía es la composición, o sea, el complemento. Después es la intersección, después es la unión y al final la flechita de doble flecha. Estas, como tienen la misma jerarquía, desempata la posición que tengan en la proposición. Si primeramente está la doble flecha, bueno, pues primeramente evaluamos la información que rodea la doble flechita. Si primeramente está la flechita sencilla, bueno, pues primeramente haríamos precisamente la información que involucra ese operador de la flechita. Entonces, esto es lo que me dice que se hace primero o que se hace después. Ejemplo. La tabla de verdad para la siguiente proposición es como se indica. Bueno, primeramente vamos a ver. Esta sería mi proposición de la cual yo quiero hacer mi tabla de verdad. De acuerdo a lo que dijimos, primeramente se hace lo que está entre paréntesis. O sea, primeramente encontraríamos el resultado de este paréntesis. Pero de esto, pues ya dijimos que primeramente serían los complementos. Después de los complementos sería la intersección. O sea, primeramente tendríamos esta parte de aquí y después ya la unión. Una vez que ya tenemos todo el paréntesis, entonces lo que sigue, pues obviamente aquí están pendientes la flechita, la unión y la doble flechita. Pero de acuerdo a la tabla de jerarquía de operación, primeramente sería la unión, o sea, primeramente haríamos P', unión R. Nos faltaría ya por evaluar la flechita y doble flecha. Como la flechita está antes de la doble flechita, primeramente encontraríamos este término y después al último aplicaríamos la doble flecha para encontrar el resultado final de nuestra proposición. Vamos a verlo. Aquí tenemos ya nuestra tabla de verdad de esa proposición. Y obviamente para poderla obtener nosotros nos apoyamos de lo que acabamos de mencionar, de la jerarquía de operación, y también es importante tener en cuenta los casos especiales. Los casos especiales es, en el caso de la intersección, sabemos que es el caso distinto a los otros 3, siempre son 4 casos cuando son operadores que utilizan 2 proposiciones. Entonces, en la intersección, todos dan 0, a excepción de 1 intersección 1, es el único que me da 1. En la unión, todos dan 1, a excepción del 0, unión 0 es igual a 0, es el único que da 0. En la proposición condicional, todos dan 1, a excepción del que primeramente tiene un 1 o después un 0, ese me daría un 0. En la bicondicional, cuando son iguales, pares de unos me da un 1 y pares de ceros me da un 1. Y obviamente en el complemento de 1 es un 0 y el complemento de 0 pues sería un 1.
Ya sabemos que el número de filas depende de esta formulita. ¿Cuántas letras distintas tiene? Tiene P, Q y R. Entonces sería 2 a la 3 y esto me daría 8. Son las 8 filas que yo tengo aquí en este caso. Entonces, lo primeramente que tengo que calcular o tengo que ver, pues el número de filas, serían 8. Después de eso se colocan las proposiciones de preferencia en orden alfabético. Primeramente P, no importa que aquí aparezca primeramente Q, sería P, Q y R. Alfabéticamente ese sería el orden. Y después se le dan valores, estos valores que están aquí sombreados de color morado, son los valores de las proposiciones. Entonces se ponen todos los valores que pueden tener o las combinaciones que se pueden formar entre esas tres variables. Cuando las tres valen 0, que sería 0, 0, 0, después sería 0, 0, 1, después sigue el 10, el 11, el 100 y así hasta el 111. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos sistemas numéricos, pues sería la tablita del octavo, o sea que sería desde 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1. Así de esa manera va subiendo. Una vez que ya se tienen los valores básicos, se complementan las variables. El complemento de 0 pues sería un 1 para P complemento. El complemento de 0 sería un 1. De tal manera que si aquí hay 4 ceros, pues entonces el complemento de P serían 4 unos. El complemento de estos 4 unos, pues sería estos 4 ceros. Y así para cada variable aquí serían 2 ceros, serían 2 unos. 2 unos serían 2 ceros. Para Q', así también para R sería... El complemento de 0 sería 1, complemento de 1 sería 0 y así cada uno de ellos. De esa manera se obtiene esta parte que está sombreada de color amarillo. La información que aparece sombreada de color morado y color amarillo son datos que tenemos de nuestra tabla de verdad. Independientemente de la proposición, si son tres variables, siempre vamos a tener o vamos a decir que conocemos esa información. Primeramente los valores de todas las variables sin negar, después los valores de todas las variables negadas. A partir de allí se empieza a evaluar. De acuerdo a lo que dijimos, primeramente es lo que está entre paréntesis, Y dentro de ellos, o fuera también, primeramente sería complemento, pero ya el complemento ya lo hicimos. Entonces, bueno, ya estuvo esa operación. Ya tenemos el complemento de R', aquí está el complemento de R' y complemento de Q'. Después de estos me faltaría la unión a la intersección. De acuerdo a mi tablita, sería la intersección. Entonces sería, vamos a encontrar los valores de la columna Q' intersección P, que sería esta que tenemos aquí. Y para eso yo necesito dos columnas, necesito Q' y necesito P. O sea, los valores que están acá en la primera columna de P y Q'. Y les voy a aplicar el operador intersección. Pero el operador intersección me dice que me da un 1 solamente, da un 1 porque todos los demás son ceros, cuando ambas valen 1. Entonces eso me va a permitir evaluar rápidamente mi proposición. Obviamente aquí al principio los 4 ceros de P, pues es difícil que me vaya a dar un 1 con el Q', porque se necesitan que P valga un 1 y Q valga un 1 para tener un valor de 1 en esta columna. Entonces, estos primeros pues van a ser ceros, que son los que tenemos aquí en este caso. Los 4 ceros. ¿Por qué? Porque sería 0, intersección 1, 0. 0, intersección 1, 0. 0, intersección 0, 0. 0, intersección 0, 0. ¿Qué se necesita para que me dé un 1? Pues que haya un 1 en P y un 1 en P'. Digo en Q', entonces aquí sería un 1 y un 1 en Q', entonces me da este 1. Un 1 en P y un 1 en Q' me da este 1. Y después acá, aunque tenemos unos en P, tenemos ceros en Q', por lo tanto, pues me da ceros. Entonces, pero aquí podríamos buscar los que son pares de unos. Entonces, aquí, bueno, de entrada aquí no me va a dar este 1. Luego empezamos a checar aquí ya tenemos un 1 y checamos si en Q' tenemos un 1, pues entonces ponemos el 1 que corresponda. Luego aquí tenemos un 1 y en Q' también tenemos un 1, ponemos este 1. Y son los únicos. Entonces
encuentro eso que son los casos especiales, la aplicación del caso especial, y en todos los demás, pues obviamente me van a dar ceros. Entonces ya tenemos evaluado Q' intersección P. Después, siguiendo, pues todavía no termino con el paréntesis, ahora sería la unión. Pues sería R' unión Q' intersección P, que sería esta que tenemos aquí. Y para esto necesitamos también dos columnas. Una de ellas es la que acabo de encontrar y otra de ellas sería R', que es la que tenemos aquí junto. Le vamos a aplicar la unión. El caso especial de la unión me dice que me da un 0 cuando ambas valen ceros. Entonces busco pares de ceros en estas dos pares de ceros y ese es el único que me da 0. Otra vez busco pares de ceros y me da un 0. Busco pares de ceros y me da un 0. Entonces encuentro estos casos especiales donde las dos valen 0 para poner ceros y ya sé que todos los demás pues, van a ser 1. Bueno, ya tengo mi paréntesis completo. Entonces, y está el paréntesis aplicando obviamente también la jerarquía. Entonces me falta por evaluar o por aplicar la flechita, la unión y la doble flecha. Pero de acuerdo a mi tablita, lo primero sería la unión. Entonces primeramente sería P' unión R, que sería esta que tenemos aquí. Y necesitamos ¿qué columnas? Pues la columna de P', que sería esta que tenemos aquí, y la columna de R, que está junto a ella. ¿Y qué le voy a aplicar? Le voy a aplicar la unión. Entonces, y la unión me dice que me da un 0 cuando ambas valen ceros. Entonces busco pares de ceros. Ninguna. Esta es la primera. Entonces, P' unión R es el primer cero que pongo. Que sería estos dos ceros me generan este 0. Otra vez busco pares de ceros. Aquí tenemos otra vez pares de ceros. Estos pares de ceros me generan este 0. Y ya, son todos los demás son unos y simplemente los relleno con 1. Bueno, ya obtuve el paréntesis, ya obtuve la unión de P' con R. Me faltan solamente por evaluar la flechita y doble flecha. Como tienen la misma jerarquía, pero aquí aparece primeramente la flechita sencilla, entonces tendríamos que encontrar una columna que sea Q, flechita P' unión R, que sería esta que tenemos aquí. ¿Y qué me dice en este caso mi operador flechita? Me dice que si al principio, que si la proposición que está al principio vale 1 y la que está después de la flechita vale 0, ese es el único caso que vale 0. A ver, entonces aquí sería Q. Debe de valer 1 y la proposición que acabo de encontrar P unión P', que sería esta columna, entonces sería Q, sería 1, y esta debería de valer un 0 para que fuera aquí un 0, pero pues no lo es. Un 1, y aquí un 0 tampoco no lo es. Aquí no comienza con 1, sino sería un 0, pues en nuestro caso sería un 1, y aquí un 0, pues sí lo es, y ese es el único caso donde valdría 0. Entonces, cuando Q vale 1, aquí está, cuando Q vale 1, y P' unión R vale 0, y P' unión R vale 0. Si Q vale 1, y P' unión R es 0, es el único caso donde me da un 0, y todos los demás pues serían unos. Bueno, ya apliqué mi flechita, me faltaría por último la doble flecha. Y entonces tendría que unir esta columna que tiene Q, flechita P' unión R, y esta información que está entre paréntesis, que es esta que sería R' unión Q' intersección P. Entonces necesito esta columna y esta de aquí. Como le voy a aplicar la doble flecha me dice que cuando son iguales me da un 1. Entonces, 1 y 1, pues sería un 1. 1 y 1 sería un 1. 1 y 1 sería un 1. 1 y 1 sería un 1. Y ya. No hay 0 y 0, porque también si hubiera 0 y 0, pues también sería un 1, pero bueno. Entonces, pares de unos me da un 1. Un 1 aquí y un 1 aquí.
me da ese 1. Un 1 aquí y un 1 aquí me da ese 1. Y así. Y los demás serían ceros. Y ya esos son los valores que tiene para los diferentes, esos son los valores de mi proposición, los valores finales de mi proposición para los diferentes valores de verdad de las proposiciones. Son todos los valores que pueden tener esta proposición. Nosotros vemos que a veces es cierto, a veces es falso. Más adelante vamos a ver que a esto se le llama contingencia. Cuando el resultado final son unos y ceros, entonces se le llama una proposición, a esa proposición se le conoce como contingencia. Y son las proposiciones más comunes que vamos a encontrar. Vamos a ver a qué se le llama tautología. Tautología es aquella proposición que es cierta para todos los valores de verdad de sus variables. Aquí tenemos dos tautologías. Esta es una tautología, P unión P' es una tautología. ¿Por qué? Porque al final me da puros unos. O sea, el resultado de mi proposición o los resultados finales de mi proposición son ciertos para todos los valores de verdad que tenemos. Entonces, si esta es mi proposición P unión P', vemos que me da puros unos. ¿Cómo se obtienen? Se le da primeramente valor a P, es 1. Su complemento obviamente sería 0. Cuando P vale 0, su complemento sería 1. Y la unión, pues es la suma, sería 1 más 0, pues es un 1. Y 0 más 1, pues es el 1. Y entonces esto hace que esto sea una tautología. Las tautologías también se les conoce como dogmas. Son realmente como si fueran leyes de la lógica que se dice que son ciertas en todos los casos. Y se utilizan para demostrar, o como herramienta para demostrar que otras proposiciones o otros teoremas de la lógica son o no son falsos, apoyándose en tautologías. Esa es una herramienta para demostrar que otras también son o no son falsas, o son o no son verdaderas. Bueno, otra proposición que es una tautología porque el resultado me da puros unos, pues sería esta que tenemos aquí. ¿Y cómo lo encontramos? Bueno, estos valores pues, son conocidos, sería 0, 0, 0, 1 hasta el 1, 1. Y luego el complemento de P, cuando vale 0, los dos, pues aquí tenemos los dos unos. O cuando valen unos, pues aquí tenemos los dos ceros. El complemento de 0 es 1, de 1 es 0, de 0 es 1 y así. Empezamos a evaluar, esto lo encontramos, sería P flechita Q. Entonces sería, como estamos aplicando el operador flechita, entonces solamente me daría un 0 cuando al principio tenemos un 1 y después tenemos un 0. ¿Cuál es el único caso? Al principio tenemos un 1, después un 0, pues ese es el único caso en que me da 0. P vale 1 y Q vale 0. P vale 1 y Q vale 0. Y todos los demás serían unos. Después, en este caso, sería utilizar esta información de esta columna con Q'. Y aquí me dice que primeramente, le vamos a aplicar la intersección. Lo vamos a juntar con estos dos. Y la intersección me dice que da un 1 cuando ambos valen unos. Entonces tenemos 1 y 1, pues me da este 1. Y ya no hay más de 1 y 1 de estas dos columnas. Entonces todos los demás serían 0. Finalmente, para encontrar esta columna, nosotros vamos a utilizar esta información de esta columna que acabamos de encontrar, flechita P'. Entonces, es muy importante aquí fijarse el orden en que está colocada la información. Primeramente, aquí vamos a poner un 0, siempre y cuando este valor, esta información que está antes de la flechita, esta final, valga un 1 y P' valga un 0. Entonces aquí tenemos un 1 y vamos a P', no tiene un 0. Por lo tanto, pues no me puede dar 0, ¿no? Porque al principio tiene un 1, este 1 que tenemos aquí, y al final tiene un 1. Y todos los demás pues también me dan unos porque al principio tienen un 0, esto sería un 0, pero como este es el único que da 0, pues entonces todos estos que comienzan con 0, aquí, pues ya me dan como resultado unos. Entonces, es por eso que también se considera una tautología. Y bueno, pues aquí tenemos los distintos valores. Dijimos que las tautologías son reglas de la lógica, son leyes de la lógica y que son ciertas.
y nos ayudan obviamente a demostrar si otras proposiciones o otros teoremas o otras eh, expresiones matemáticas de la lógica más complejas son falsas o verdaderas. Aquí en este caso sería una de ellas, sería la adición. La adición me dice que si P es verdadera, entonces P unión Q también lo es. Pues se entiende incluso desde el punto de vista pues, lógico. O sea, para que P unión Q sea verdadero, pues se necesita que alguna de ellas sea verdadera. Pero si decimos, si la primera P vale 1, entonces esto vale 1, porque sería 1 unión lo que valga Q. Si Q vale 0, sería 1 unión 0, pues me da 1. Y si Q vale 1 sería 1 unión 1, pues también sería 1. Entonces, si P vale 1, pues a P le puedo sumar lo que quiera y todo eso va a valer 1. O simplificación. Aquí me dice, para que esto sea cierto, se necesita que las dos valgan 1. Entonces me dice, si las dos valen 1, entonces una de ellas pues, vale 1. Y así cada una de ellas se podría ir analizando y son tautologías. Se pueden encontrar las tablitas de verdad de cada una de ellas. En este caso, lo único que se aplicaría o que se haría al final sería esta flechita que tiene doble línea que separa las hipótesis de la conclusión, pero ese sería lo único que se haría. O sea, primeramente encontraríamos P, bueno, está sencilla, encontraríamos la unión y al final aplicamos la flechita. Acá también, primeramente encontraríamos esta proposición P flechita Q, Q flechita P, intersección, después esta otra y al final aplicaríamos la flechita que se aplica igual como si fuera una flecha sencilla. Contradicción. Se dice que una proposición es una contradicción o es un absurdo si al evaluar esa proposición el resultado es falso para todos los valores de verdad. Aquí tenemos una proposición, es la proposición que se considera como la contradicción pues, más sencilla, que sería que si tenemos P intersección Q, el resultado pues, van a ser puros ceros. Como lo vemos, si P vale 0, su complemento es 1. Si P vale 1, su complemento es 0. Y como la intersección es una multiplicación, sería 0 por 1, 0. 1 por 0 sería 0. Y esto pues sería una contradicción o también se le conoce como absurdo. Dándole con contexto, si nosotros decimos que P para mí, la Torre Eiffel, está en París, entonces esta proposición que para mí es una contradicción, P intersección P' equivale a decir la Torre Eiffel está en París y no es cierto que la Torre Eiffel esté en París. Entonces es una contradicción, o sea, podemos decir, bueno, ¿está o no está? Se dice que está en París y luego se dice que no está, pues es una contradicción y eso pues es un ser en todos sus casos. Se puede decir que esta contradicción es la más común en lógica que podemos encontrar. Algunas veces si encontramos cosas como estas, a simple vista sabemos que es una contradicción. Si nosotros observamos P unión R' flechita Q', esa misma proposición la tenemos acá. P unión R' flechita Q'. Pero aquí tiene un complemento, o sea, la información está encerrada entre paréntesis y tiene un complemento. Acá también tiene la información entre paréntesis, pero no tiene complemento. Entonces ahí es como si fuera P', intersección P, pues realmente sería esta contradicción. Y decimos que si yo hago mi tabla de verdad de esta proposición, pues me va a dar puros ceros, porque tiene la forma, tiene el formato precisamente de esa contradicción. Entonces, debemos de ser lo suficientemente listos para saber cuándo se trata de una contradicción o cuándo no. Si tiene la forma desde un principio, no tiene caso perder tiempo en estarla evaluando, porque ya vemos que se trata de una contradicción. Vamos a ver a qué se le llama contingencia. Es una proposición compuesta cuyos valores en sus diferentes líneas de la tabla de verdad dan como resultado unos y ceros. O sea, si no me da puros unos, si me da puros unos es una tautología. Si me da puros ceros sería una contradicción. Y si da ceros y unos,
pues sería una contingencia. Prácticamente cualquier proposición que se invente o que nos inventemos, por lo general es una contingencia porque son las más comunes. Y aquí tenemos un ejemplo nada más para poner, esta es una contingencia porque me da como resultado ceros y unos. Entonces, con un 0, con un 1 que se tenga, pero que haya pues de los dos ceros y unos, pues con eso es suficiente para decir que es una contingencia. Y una contingencia pues también se puede decir que si nosotros analizáramos pues las proposiciones, si decimos el argumento, la proposición es falsa, pues es falsa si da puros ceros, pero también si da con un cero que dé, con eso ya sería falsa. No importa que los demás sean unos. Y decimos que todo sería verdadera o es un argumento válido si es una tautología, si da puros unos. Entonces, pero bueno, ahorita estamos más bien en distinguir en qué es una tautología, qué es una contradicción y qué es una contingencia. Ya dijimos, tautología que me dé puros unos, contradicción que me dé puros ceros y contingencia que dé ceros y unos. Vamos a ver cómo llegamos a esto. Primeramente son dos variables, entonces sería 2 a la 2, serían 4 filas las que tiene mi tabla de verdad. Le damos los valores a las proposiciones 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Son valores conocidos, el complemento de ellos. Complemento de estos dos ceros son estos dos unos, complementos de estos dos unos son estos dos ceros y así cada una de ellas. Primeramente, ya dijimos que es el paréntesis, pues aquí entre más adentro esté el paréntesis se evalúa primero también, entonces primeramente sería Q' unión P. Necesitamos la columna de Q' y de P, o sea, Q' y P que tenemos aquí. Y le vamos a aplicar la unión. Entonces buscamos pares de ceros, porque la unión me da un cero para pares de ceros. Sería P 0 y Q' 0, me da este cero que tenemos aquí. Y ya no vuelve a ocurrir pares de ceros en ninguna de esas dos columnas. Entonces todos los demás son unos. Después tenemos Q' unión P flechita P'. Necesitamos esta columna y necesitamos además la columna de P'. Y le voy a aplicar la flechita. Se requiere que esto valga 1 y esto valga un 0 para que aquí ponga un 0. Entonces buscamos 1 y en P' no hay un 0, por lo tanto este no puede ser un 0. Aquí debe de comenzar con 1 porque eso es lo que me dice, pero no comienza con 1, comienza con 0, no tiene caso ver el otro. Aquí comienza con 1, vamos a ver que tiene P', vale un 0, entonces aquí sería 1, flechita 0, pues sería este 0. Otra vez, 1, flechita 0, pues sería este 0. Y los demás, pues ya sabemos, son unos. Y por último, sería esta columna, intersección Q. Entonces, utilizaríamos la columna Q y esta de aquí. Y le aplicaríamos intersección. Y me da 1 cuando ambas valen 1. A ver, entonces, 1 cuando ambas valen 1. Aquí Q vale 0. Pues se necesitan dos unos. Aquí Q vale 1 y esta vale 1, pues es el 1 que tenemos aquí. Aquí Q vale 0, pues ya no puede dar un 1. Aquí Q vale 1, pero aquí va un 0, pues obviamente serían 0. El único 1, pues es este que tenemos aquí en este caso. Conclusiones. Por medio de una tabla de verdad se pueden mostrar todos los resultados posibles de una proposición. Si todos los valores de verdad son ciertos, se dice que la proposición es una tautología. O sea, si me da puros unos, es una tautología. Si todos los valores de verdad finales de la proposición son falsos, se dice que es una contradicción o absurdo. A la tautología también se le conoce como dogma, es una verdad absoluta. Y a la contradicción se le conoce como absurdo. Si los valores de la proposición son ciertos, para algunos valores de verdad y falsos para otros, se dice que la proposición es una contingencia. Si da como resultado ceros y unos, es una contingencia que es el tipo de proposiciones que más abundan. Vas a encontrar más información de esto que acabamos de mencionar acerca de proposiciones condicionales, bicondicionales, tablas de verdad, en el libro Matemáticas para la Computación.
Muchas gracias.